¿Estáis conmigo? Pero quiero hablar en esta mañana sobre un tema muy importante. Decíamos al principio que podemos dividir nuestra vida o pensar en nuestra vida como procesos o estados en el que generalmente cuando venimos a Dios por primera vez nos damos cuenta que entramos en un primer proceso en el cual empezamos a recibir revelación sobre ciertas cosas. Empezamos a entender qué es el Espíritu Santo y qué hace en mí. Empezamos a entender el por qué yo tengo que congregarme, porque lo dice la palabra de Dios. Empiezo a entender que yo ya no puedo vivir en el pecado. Hay una diferencia entre pecar en algún momento en nuestra vida, que todos pecaremos, o vivir en el pecado. Algunos llevan el yugo del pecado. Algunos tienen el problema o la dificultad de que el pecado está gobernando sus vidas. Y con esta frase lo podemos ver. Dicen, es que es superior a mí. Muchas gracias. Es que puede conmigo. Es que yo no puedo salir de ahí. Pues tengo una buena noticia para ti. Dios sí puede. Dios sí puede liberarte de tu pecado. Dios sí puede hacerte salir de esa esclavitud. Dios sí te puede hacer salir de ese estado en el que te encuentras quizás por cosas, decisiones que tomaste en tu pasado. Dios sí puede hacerlo. Y vamos a ver una parte en la historia y te voy a pedir que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 22. Dice, versículo 1, ¿lo tenemos? 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo en ese momento como 400 hombres. Fíjate esta historia porque nos va a servir de base para lo que quiero transmitiros en esta mañana, que siento que Dios quiere hablarnos como iglesia y como hijos de Dios. En este momento todos conocemos la historia de que Saúl, que era rey en ese momento, por ciertas cosas, actitudes y decisiones que tomó en su vida, Dios mismo le sacó del reinado. Dios mismo ya habló sobre él y le dijo, por causa de todo lo que has hecho, por causa de esas cosas, te he quitado como rey y he dado tu reinado a David. Y en ese momento Saúl, que estaba lleno de ira, que estaba lleno de tristeza, de dolor por la consecuencia de su pecado y lo que Dios ya había pensado y lo que Dios ya había decidido para él, decide utilizar el resto de su vida y de su reinado y de todo lo que él poseía y tenía a su mano por la posición que él tenía para perseguir a David con el fin de matarlo. Y en esta historia vemos que David, en vez de autodefenderse o tratando de decir, oye, Señor, esto es culpa tuya, tú me llamaste, protégeme, ¿qué está pasando? Yo no dije nada, yo no decidí nada, esto me lo impusiste, haz algo por favor, Señor. Y no solamente surge eso, que él huye de ese estado, sencillamente admite que Saúl le quiere perseguir y utiliza su vida para perseguirle. Y en vez de defenderse, hemos leído que yéndose luego David de allí, huyó. Y huyó a esa cueva que acabamos de leer, es la cueva de Adulam. Pero no solamente llega David a ese lugar, sino que hemos leído en la palabra de Dios que allí hay todo un grupo de la creme, lo mejorcito, diría yo en ese momento. Es decir, todos los afligidos, los endeudados, los que estaban amargados. Digo, vaya gracias, muchas gracias Señor por el regalo. No solamente tengo que salir huyendo de Saúl, que tú me impusiste esto, sino que encima me traes a lo mejor de esta sociedad conmigo. Gracias Señor. Yo me imagino que en ese momento David tendría un conflicto con el Señor. Oye, qué gracioso eres, ¿no? Pero ahí se encuentra y esa es la realidad. Y no solamente él, 400 hombres más y encima su familia. Ya ha rematado la historia. Pero fijaos, quiero hablaros de muchas veces tratar de representar nuestra vida con este momento.
Muchos llegamos al Señor y hemos llegado al Señor porque ha habido circunstancias en nuestra vida, ha habido Saúles en nuestra vida que están machacándonos, haciéndonos daño, hay circunstancias que nos quebrantan, que nos rompen, que nos superan. ¿Es cierto o no? ¿O solo me pasa a mí? Y venimos a Cristo y vamos a la cueva de Adulam, o bueno, allí uno más con David. Y llegamos allí con todos los enlutados, los amargados, los tristes, en fin, toda esa maravilla de personas. Y allí llegamos todos a esa cueva. Todos venimos con nuestros problemas, nuestras dificultades, con nuestros quebrantamientos. Venimos con nuestras decisiones, venimos con las consecuencias de esas decisiones. Y así llegamos a la casa de Dios. Así es como llegamos ante Dios. Y eso es bueno, es una etapa de nuestra vida, es la primera etapa de nuestra vida donde Dios sencillamente nos recepciona o nos atiende en tal estado como llegamos. Algunos llegamos con problemas de alcohol o con problemas de drogas o con problemas en relaciones o huyendo en fin, todos llegamos con una historia al Señor. Y la cueva de Adulam representa en nuestra vida ese tiempo donde Dios ejerce una paciencia, un cuidado, nos protege, nos acuna como un buen niño y nos da el biberón. Y ya pasó Fabio, ya pasó. Que te están diciendo que no vales. Ya pasó mi Fabio, ya pasó. Y estamos también en los brazos del Señor, acunados. Hoy, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Hoy, ¿qué te han dicho? ¿Que vas a ser un fracaso en la vida? Ve. Y así estamos en la cueva de Adulam. Estamos siendo mimados por nuestro papá. Estamos en un momento donde necesitamos llorar, exprimir, sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Y eso está bien porque forma parte del primer proceso en nuestra vida. Ahora, debemos entender que no podemos quedarnos en ese estado. No podemos quedarnos en ese momento donde pasamos nuestra vida llorando, pasamos nuestra vida lamiendo nuestras heridas, pasamos nuestra vida recordando lo malo que fueron con nosotros, lo que nos hicieron y qué mala decisión tomé. Y ay, mi Señor, ay. Y al final creemos que nuestra vida en Cristo es sencillamente el proceso de la cueva de Adulam. Pero no es así, hermanos. Llega un momento, la palabra de Dios lo dice en 1 Corintios, Pablo le dice a la iglesia, tengo que hablaros como a carnales, como a niños, porque todavía no podéis masticar carne y os tengo que dar leche, pero es tiempo, iglesia, en el que tenéis que crecer, tenéis que haceros adultos, tenéis que aprender a comer sólido, tenéis que aprender a caminar por vosotros mismos sin el tacatá. Se llama así de los países que venís, ¿sí? Aquí en España se llama el tacatá. Taca, será por las piernas, ¿no? Taca. Bueno, en fin, así se llama. Yo no le puse el nombre. Tacatá, el tacatá. Y llega un momento que el tacatá puede ser un problema para nosotros. Porque tú imagínate a Julián andando en tacatá. Bueno, todos se ríen porque te han imaginado. Bueno, lo siento, te tocó. Tú imagínate y ahí tratando de caminar con las piernas por fuera y el tacatá. No, llega un momento que debemos aprender que es tiempo de salir de la cueva de Adulam. Llega un momento que la iglesia tiene que aprender a crecer. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a crecer. Llega un momento que le tenemos que decir a nuestros hijos grandullones, oye, cuando te levantes, tú ya tienes que hacer tu cama. Cuando te levantes o vengas de la escuela o de la universidad, ves tú mismo al frigorífico y coge algo si tienes hambre. ¿Sí o no? Bueno, algunos con 30 años todavía están, pero no es lo normal. Llega un momento que uno tiene que aprender a crecer solo. Llega un momento que uno tiene que tener la actitud, la responsabilidad y la madurez de aprender a llegar hasta la fuente de los recursos que es Cristo y aprender a comer sólido.
Cuando yo vengo con mi problema, mira lo que hicieron. Al principio teníamos al Señor, tranquilo, tranquilo, yo sé lo que te hicieron. Pero llega un momento que cuando decimos al Señor, ay Señor, mira lo que me hicieron, ¿me puedes coger en tu regazo? Pesas 90 kilos, ¿dónde vas, animal? Y el Señor nos dice, ¿cómo? ¿No has aprendido todavía que cuando te hacen daño tienes que poner la otra mejilla? ¿No has aprendido todavía que cuando te critican eres bienaventurado? Porque lo dice la palabra de Dios, bienaventurado aquellos que son vituperados en mi nombre. Bienaventurado aquellos que son como, ahí te va, como que son, les marcan, ay, mira el cristianito, mira, a mí me decían, este debe ser homosexual porque no se acuesta con ninguna chica. Pues no lo soy. Y algún día me voy a casar con una chica. Sí, me llamaba también el padre Apeles. ¿Conocisteis al padre Apeles? ¿Algunos? El padre Apeles. Así me tenían de mote en el instituto. Pero la palabra de Dios, en esos momentos donde me podrían haber dicho eso y entrar en el regazo de Dios, tuve que entender que bienaventurado era cada vez que alguien me miraba la cara, se burlaba de mí por ser hijo de Dios. Y esto es algo que tiene que cambiar en nuestra vida, porque fíjate lo que pasó. En este momento dice la palabra de Dios que eran los afligidos, eran los que estaban endeudados, eran los que estaban en amargura de espíritu, y estos estaban con David en la cueva. Pero si vienes conmigo a la palabra, al siguiente texto que me gustaría compartir contigo, me gustaría que vinieses a Primera de Crónicas 12. En esto me quiero centrar en esta mañana. En Primera de Crónicas 12 vamos a ver un cambio radical de esos 400 que cualquiera no habríamos dado ni un solo euro por ellos. Fijaos en qué se convirtieron, porque aprendieron a pasar del estado de la cueva de Adulam al estado de, como dice aquí, el ejército de Dios. Y vamos a leer, si tienes Primera de Crónicas capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras, con honda y saetas, con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Aquí no está hablando de que estaban endeudados, de que estaban amargados, de que estaban destrozados. Aquí vemos un cambio radical en esos hombres que llegó un momento en su vida que entendieron que era la hora de salir de la cueva de Adulam para entrar en nuestro verdadero llamado, que es ser parte de ese ejército. De ese ejército de Dios que entiende cuál es nuestra misión en el mundo. Nuestra misión en el mundo no es llorar por las esquinas. Nuestra misión en el mundo no es estar tristes porque Jesucristo fue clavado en la cruz. No, escuchaste la noticia, resucitó. Y nuestra misión como iglesia es tratar de enfocarnos en ser como Cristo y transmitir eso en las calles. Es llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Y para eso necesitamos primeramente ser conscientes de que hoy es día de salir de esa cueva, de ese lugar donde no pasaba nada si decíamos, hoy no me saludó el pastor. De salir de ese estado donde llegamos a casa y decimos, ¿has visto qué obra más fea están haciendo? De llegar en ese estado de decir, hoy hay que dar la ofrenda a ver qué moneda me encuentro. 1 céntimo, ¡oh, Dios es bueno! Creía que tenía que dar el billete. Y muchas veces todavía seguimos estando en ese estado que al principio está bien porque es lo que toca, pero que llega un momento que el Espíritu Santo nos empuja más. Y el Espíritu Santo quiere revelar cuál es nuestra identidad, el por qué Él nos llamó. El por qué es tan necesario que tú y yo aprendamos ciertos fundamentos que vamos a ver juntos. Fundamentos que esos hombres que al principio no valían para nada se convirtieron en un ejército de éxito, que conquistaron naciones, que conquistaron tierras.
y que de alguna forma consiguieron cambiar el ambiente en la tierra entera. En todas las partes del mundo se llegó a hablar de David y de su ejército. De los enlutados, de los fracasados, de eso se habló. Y lo que se decía de ellos es que eran valientes, es que eran hombres de guerra, es que estaban dispuestos. Y espérate, ahí te viene. Dice en el versículo que hemos leído, versículo 2 dice, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos. Ahora, ¿cuántos son aquí zurdos? Levanta tu mano. ¿Hay algún zurdo? 1, 2, 3 zurdos. ¿Podéis salir de la sala, por favor? Bueno. Ok, si los zurdos intentan escribir con la mano derecha, ¿qué va a pasar? No va a haber quien entienda nada. Pero si los diestros escribimos con la mano izquierda, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿qué te crees? Intenta escribir tu nombre y tus apellidos así juntito. Yo soy Fabio Fernández Parra. Se va a leer Guachilú, Malalán, Paralá. No hay quien entienda. Y te voy a decir por qué. Sencillamente porque no tenemos la capacidad. No, sí la tenemos, pero no hemos sido entrenados. Porque si alguien se entrena para usar lo que de una forma natural no ha salido, es alguien que al final logra hacer lo que se ha propuesto hacer. Y la iglesia debe entender algo en este tiempo. Quizá tú no has crecido con el don de hablar, yo tampoco. Al principio yo le he dicho varias veces aquí, yo solamente hablaba de un texto. Y a los jóvenes pastoreaba, pobres jóvenes en aquella época. Vamos a abrir nuestra Biblia, no lo digas, en Josué capítulo 1. Y siempre predicaba sobre eso una y otra vez, capítulo 1, pero el versículo 3, ya lo dijiste la semana pasada. Pues el 9, ¿y la anterior? Pues el 8, ¿y la anterior de la anterior? Y me pasaba la vida porque no sabía hacer más. Y entré en un proceso en mi vida de entrenamiento. Dios te ha llamado para hacer cosas que quizá hoy no tienes la habilidad natural para hacer, pero la realidad es que Dios te llamó y necesitas ser entrenado en lo que Dios te llamó a hacer. Se acabó la historia. Aquí no hay tontos que no saben hacer nada. Somos hijos de Dios, somos su ejército y tú tienes que aprender a luchar con las dos manos. Así quiero que salgas de la iglesia el próximo día. Nos van a ver los vecinos. Digo, yo no sé lo que hacen en esa iglesia, pero salen con los luchacos, con las... Que todo el mundo tranquilo. No se admiten armas, ni perros, ni fumar. Okay. Pero necesitamos entrar en un entrenamiento, iglesia. Es cierto que a lo mejor tú no sabes hablar, que solamente predicarías sobre Juan 3:16. No pasa nada. Predica todo lo que puedas de Juan 3:16 y entrénate para predicar sobre más. Porque quizá Dios quiere usarte como predicador, o quizá Dios quiere usarte como evangelista, o como pastor. Yo no quiero ser el único pastor aquí. Entrenaros. ¿Entendéis lo que quiero deciros, iglesia? Necesitamos creerle a Dios, porque si Él nos llamó, fijaos lo que dijo Moisés, lo que dijo Gedeón, los dos sufrieron de lo mismo. Ay, Señor, no, ¿qué? No sé hablar. No pasa nada, soy yo el que te llama, tú cállate y ves. Y Moisés tuvo que obedecer y Gedeón igual. Ah, sí, que me llamas a mí. Pues vas a hacer, para que sea yo consciente de que me has llamado, que la lana se moje y mañana que no se moje y al otro día se vuelva verde y al otro día azul. Y Dios le tuvo que decir, pero qué pesado eres, Gedeón. No soy yo el que te llama, cállate y hazlo. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Iglesia, entrenaros porque vienen tiempos donde tú vas a tener que cumplir con los propósitos de Dios en tu vida. No vas a estar toda la vida ahí sentado escuchando. No. Tú tienes que cumplir con el llamado para tu vida. Tú tienes que activar tu vida. Así que entrénate, prepárate porque viene tu tiempo de salir de la cueva y empezar a ser parte del escuadrón de Jehová. Amén. Siguiente punto. Si saltamos para no entretenernos mucho hasta el versículo 8. Dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Debemos entender algo, iglesia.
cuando vinimos a Dios en ese proceso de la cueva de Adulán. Ven, ayúdame por favor, Alex. Ven, Julián, ¿me puedes ayudar un momento? Y Alex, padre, también ayúdame. Ok, ¿quién está más fuerte de los tres? Bueno, pues Julián, ok. Y vamos a ver una cosa que nos va a ayudar de manera visual a entender este punto. Cuando vino Julián a la casa de Dios, que era en ese momento para él representaba la cueva de Adulán, vino llorando, ven llorando, ay, mi problema. Ok, con sus problemas, y Dios lo tenía tranquilo, mi Julián. Ya pasó, ya pasó. Ya. Ok, y tenemos a Julián, que Dios le está empezando a hablar y a decirle, oye Julián, es tiempo en el que tú tienes que convertirte en una parte importante del ejército. Ya no hay que estar llorando por todas las esquinas. Okay. Ya se acabó ese tiempo. Es tiempo que tienes que madurar, que crecer, pero Julián... Okay. Y en ese momento, todos vinimos de esta manera. Julián, que quería recibir de Dios, que quería aprender de Él, crecer en su vida. La realidad de su vida es que Él vino con problemas. Súbete sobre el problema, por favor. Ok. Aquí tenemos el gran problema que Julián tenía. Arrastraba problemas en su vida, arrastraba dificultades, pecados. Ahí está. ¿Y sabéis qué pasa? El pecado pesa. Sí, las consecuencias de la vida pesan. ¿Pesan o no pesan? Pesan. Pero espérame, porque no solamente tenía esa dificultad. Tenía más problemas. Tenía la dificultad de que empezó a tener esposa, hijos y qué dificultad a veces. Bueno, súbete donde puedas ahí. Ok. Bueno, ¿listos? 1, 2 y dale arriba. Bueno, ok. Y sabéis que muchas veces, hermanos, tratamos de seguir los caminos del Señor en este estado. Queremos seguir los caminos de Cristo, pero queremos seguir guardando pecados en nuestra vida y cosas en nuestro matrimonio que no van bien. En vez de ser liberados y dejarnos trabajar por el Espíritu Santo, que Él quite de nuestra vida lo que estorba, que aprendamos a ser, como dice la Biblia, ágiles como gacelas. Entonces, por medio de la oración, por medio del discipulado, por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de Julián, él se fue quitando pesos en su vida. Los pesos desaparecieron y ahora sí. ¿Cómo te sientes? Liviano. Salta, como una gacela. Ahí está. Aleluya. Este es el mensaje de la cruz. Más fuerte si es para Dios, Eso es. Aleluya. Gracias, chicos. Y esto es lo que este punto 2 nos está revelando de ese ejército. Consiguieron quitarse de la aflicción de su vida. Consiguieron quitarse la amargura de su vida. Todas las cosas que les preocupaban, todas las cosas que le pesaban en su vida, se la quitaron. Y por eso se convirtió en un ejército ágil. Ágil para correr las montañas. ¿Y sabe lo que representan las montañas? Dificultades. Vas a seguir y vamos a seguir teniendo dificultades en nuestra vida continuamente, hermanos. Pero el hecho de que tú te quites los pesos de tu vida van a hacer que tú corras las montañas, las saltes y ni te cansarás. Porque es tiempo de salir de la cueva de Adulam. ¿Sí estáis conmigo? Otro punto más que me gustaría ver que encontramos en ese texto. Dice en el versículo 18... Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, escúchame cómo ha empezado este versículo. El Espíritu vino sobre este hombre. Y cuando el Espíritu viene sobre nosotros, vamos a ver la esencia fundamental. Una de las fundamentales que el Espíritu Santo hace cuando viene a nosotros. Fíjate, dice, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayudará. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Fijaos, cuando el Espíritu Santo viene sobre este hombre, Amasai,
y es visitado por el Espíritu Santo, lo que causa en él es traer una seguridad sobre una inseguridad que David tenía, del hecho de sentirse desprotegido, de sentirse solo en esta encomienda en la que Dios le estaba metiendo. Y este hombre viene con una palabra que vino directamente del corazón de Dios, porque recibió una visitación del Espíritu y le dijo: por ti y contigo. Iglesia, nosotros debemos entender como ejército que tenemos que hablar de esta forma a los que están rodeando mi vida, a con los que Dios me ha puesto en la iglesia. Hermano, es por ti y es contigo. Es por ti y es contigo. Es por ti y es contigo. Es por ti y contigo. ¿Qué quiere decir todo esto? En esta búsqueda de paz que todos tenemos, la inseguridad que quita la paz, el temor que quita la paz, el miedo que quita la paz. Y en este momento lo que sentimos es que David en un área de su vida le faltaba paz por el hecho de sentirse bien rodeado de hombres que estuviesen dispuestos a ir por él y con él. Y nosotros cuando hablamos de la iglesia tenemos que saber que no estamos aquí por casualidad. Que Dios dijo: bueno, aquí falta algún negrito, voy a poner un negrito por allí. Ok, me falta un Rubiales, bueno, el Rubiales lo voy a poner por allí, este mismo, pa. Ay, todos son delgados, algún gordito, bueno, pues al pastor mismo. Dios no lo hizo así al azar. Dios tiene un propósito con todo lo que hace, pero nosotros como ejército tenemos que aprender a ver a nuestro hermano de esta forma, tranquilizarle y aportarle paz, diciéndole: hermano, estoy aquí por ti y estoy aquí contigo. Si necesitas de ayuda, mi ayuda, no te olvides que estoy aquí por ti. Hermano, si estás sufriendo con algo en tu vida, un pecado, si estás sufriendo con una necesidad económica, si estás sufriendo con cualquier cosa que sea, estoy aquí contigo. Estoy por ti y estoy contigo. Y esto no es un trabajo o una labor del pastor solamente, hermanos, esto es un llamado para la iglesia. A veces ponemos peso sobre nuestras autoridades, sobre el pastorado que no tienen que llevar. Dios llamó a la iglesia. Dios llamó a la iglesia, al conjunto. ¿Sabes por qué? Porque a mí me faltan cosas que tú tienes. Tú tienes capacidades que yo no tengo. Y por eso la obra lo hacemos juntos. Es por ti, hermano, y es contigo que voy. Y tenemos que aprender a mirarnos así. ¿Estáis conmigo? Amén. Ok, siguiente punto. Empezamos en el 22. Dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y esto es lo que está pasando también en este lugar, hermanos. En este lugar Dios está trayendo a aquellos que van a ser parte de este ejército, que van a entender la visión a la cual Dios nos ha adentrado y nos ha enviado. Y juntos vamos a conquistar la tierra que Él nos ha dado. Y dice el 23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl. Ya llegaba la hora. Y dice al final: conforme a la palabra de Jehová. Ok, estamos viendo y empezamos diciendo que todo lo que ocurrió al principio fue porque en la vida de David había un hombre llamado Saúl que le fue quitado el reino por su desobediencia a Dios, por apartarse de la presencia de Dios, y le fue dado a David. David entra en un proceso, como hemos leído, donde huye a la cueva de Adulam y durante, creo que los teólogos dicen, 17 años tuvo que aprender a esperar el tiempo en el que él iba a conquistar lo que Dios le había pedido. Y se aproxima ese momento, pero lo que estamos viendo en este versículo es que no solamente David, sino los que acompañaban a David entendieron, escúchame bien, una palabra fundamental: la visión. Si tú, hermano, hermana, no entiendes la visión de la iglesia en la que Dios te pone, nunca vas a poder encajar en el ejército.
Porque tú vas a ir a la guerra y vas a llegar siempre diciendo, bueno, ¿y por qué peleamos contra estos? Bueno, ¿y por qué vamos para allá? Mejor esta estrategia, no, este se equivoca, no. Oh. Y siempre como que vas a estar molestando y tratando de angustiar a los que están a tu lado, que sí entendieron la visión. Es importante, iglesia, que entendamos el por qué Dios nos puso en el lugar que nos puso y que entendamos para qué Él nos puso. Porque hay una visión que cumplir. Hay un objetivo que cumplir que no lo doy yo, lo dio el Señor. El Señor nos llamó a traer avivamiento a este lugar. El Señor nos llevó a abrir iglesias sin fronteras en pueblos donde todavía no hay y abrir terrenos y ser pioneros. Esa es la visión de esta iglesia. La visión de esta iglesia es también bendecir a iglesias que no tienen recursos porque creemos que podemos ser de ayuda para iglesias que lo necesitan. Tú necesitas empaparte de la visión para poder trabajar y funcionar en este ejército. Y esto fue lo que le pasó a ellos. No era suficiente con que David entendiese lo que tenía que pasar. No fue suficiente. Todos tuvieron que entender cuál era la visión. Era el tiempo en el que David tenía que tomar el reino. Amén. Dice el 25, de los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados. Y esta palabra de valientes y esforzados la encontramos en varios versículos. Versículo 28, Sadoc, joven valiente y esforzado. Y podemos leer otros, pero es una palabra, o son dos palabras que nos tiene que hablar de cuál tiene que ser nuestro estado de ánimo, de cuál tiene que ser nuestra actitud en este tiempo. Lógicamente a los que estaban en la cueva de Adulam en ese momento, ni al caso decirle que fuesen fuertes, esforzados y valientes, porque lo que estaban es con el bibi puesto en la boca. Pero llega un momento en el que tenemos que entender que en la vida tenemos que ser valientes. Para cumplir lo que Dios tiene para nosotros tenemos que ser esforzados. Escucharme, Dios podría hacerlo todo, pero no lo va a hacer hasta que no encuentre un pueblo dispuesto, a un pueblo que quiere, a un pueblo que entrega, a un pueblo que se esfuerza. Por eso, ¿por qué tenemos que hacer el discipulado para formarnos en nuestra vida? Porque, hermanos, hay que esforzarse por saber quién es nuestro Dios y qué representa para mí, sino qué vas a enseñar de Él. Por eso es importantísimo que tú hagas el discipulado. Ay, pastor, ¿y por qué hay que servir? ¿Por qué hay que evangelizar? Y nos gastamos el dinero en hacer conciertos de evangelización. Pues no lo entiendo, no quiero, no me gusta. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos llamó y si estamos aquí es para influenciar esta sociedad. Y lo haremos al idioma que nos entiendan. Y todos nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestros objetivos están guiados a que el lugar en el que Dios nos ha puesto reciban realmente una visitación y que el reino se establezca en este lugar. Por eso seguiremos trabajando hacia la misma dirección y tenemos que esforzarnos por seguir haciéndolo. Incluso en momentos donde parece que nada avanza, aún así tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando porque vendrá. Vendrá. Y tú y yo somos el resultado y el milagro de alguien que entendió a ser valiente y esforzado en su vida, por medio de la oración. ¿Cuántos no han orado por ti? Señor, por favor, toca su vida, toca su vida, toca su vida, revélate a su corazón, años y años y años, y aquí estás hoy. Gloria a Dios.